¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudio en Sapiencia. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del arte. Yo sé que muchas veces hemos escuchado hablar acerca de que algo es arte o algo es artístico o que cuando pensamos nosotros en arte probablemente pensamos en algo que se puede colgar de la pared o colgar en la pared o poner en un lugar destacado de la casa o algo que se encuentra dentro de un museo. Si pensamos que arte es eso, pues no entendemos cuál es el sentido tradicional del arte, y lo que queremos hacer en la tertulia de hoy es conversar sobre el sentido tradicional de arte, que puede ser algo mucho más amplio de aquello a lo cual estamos acostumbrados en nuestro lenguaje popular. Y para comenzar esta tertulia, entonces, doy bienvenida a mis contertulios, don Edgar, Buenas noches, padre. don Didier, Buenas noches, ¿cómo andamos? señores todos, estamos... Hoy ahí. Además, estamos muchos y ya hemos Casa cenado, llena. casa llena, y además ya cenamos bien hoy, así que estamos, estamos animados. Bueno, otros días, viste, que uno comienza con hambre y qué sé yo, entonces no puede hacer mucho. Bien, entonces, tenemos esta cuestión del arte, ¿sí? que estuve planteando al principio, muy someramente. Y de hecho, cuando estuvimos preparando esta cuestión, saltó este tema. Que cuando se habla de arte, generalmente lo primero que nos viene a la mente, a la imaginación, es algo que se cuelga por la pared, se pone en un lugar destacado, está en un museo, y probablemente si somos medio críticos, como yo, o como Celaya, vas a pensar que en aquellas cosas que la gente llama arte y que en realidad no es arte, o que es una basura que sí, que no sirve para nada y que le llaman generalmente arte moderno, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar sobre ese asunto, pero vamos a preparar para hablar sobre el asunto ciertamente con los fundamentos que podemos dar hoy. Yo me estaba preguntando hoy, a ver, ¿será que Edgar va a buscar algún mito griego para...? Hay varios. ¿En serio? Sí, ahí Bueno, va. no lo puedo creer, ¿eh? Sí. Bueno, porque básicamente como estabas mencionando, hay como dos connotaciones. De hecho, nosotros todavía usamos la expresión artesano, ¿sí? Artesano de artesanía. Artesanía, Ajá. para referirnos a cosas que son hechas con las manos, ¿sí? De manera... O hecho artesanalmente, decimos, ¿verdad? Hecho sin tecnología. Sí. A ver, ¿cómo podemos llamarse? Yo También es tecnológico. no, sin producción en masa, Sin probablemente producción en masa, sea Cierto. la distinción Sin más producción en masa. fina, ¿sí? Cierto. Porque, bueno, entonces la idea es hablar hoy de el arte en este sentido amplio, entonces, de cuestiones que son producidas con las manos, ¿sí? Bueno, de hecho, inclusive ahí en las definiciones en filosofía se usa mucho, bueno, se dice, bueno, por ejemplo, mesa, vas a definir y objeto hecho con ciencia y arte, dice. Y que sirve para, bueno, es un plano con patas que sirve para sostener objetos. Entonces, es importante entender esta distinción. Y ya que lo mencionas, sí, en la cuestión del arte, en este sentido, está muy vinculado justamente con lo que te decía, con la técnica, ¿sí? Bueno, y la técnica, eh, hay varios mitos, porque arte en un sentido nosotros también podemos decir, o de hecho tenemos en la mitología griega las famosas musas, ¿sí? Que son inspiradoras, pero estas van a tener que ver con otro tipo de arte, ¿sí? Con el arte poético, con la danza, con la música, ¿sí? Bueno, pero que eso también es arte. Por supuesto, sí. Bueno, precisamente, pero ahí está lo interesante, el hecho de que se utiliza el término arte para nombrar cosas que son muy diversas entre sí. Sí, yo como no sé si en griego o en latín hay una distinción, pero nosotros en español, arte, igual que amor, ¿sí? Es otra palabra que generalmente usamos para decir, usar relaciones entre cosas y entre objetos de varias formas, ¿sí? Amor es otra palabra que tiene
Tiene varios sentidos. Sí, tiene varios sentidos, sí. Bueno, y tal vez si vamos a hablar de arte, si vamos a intentar rastrear ya alguna especie de mito o cuentito para empezar a hablar de esto, seguramente va a ser el dios de la forja, el dios del fuego, ¿sí? El que era encargado justamente de, por ejemplo, de fabricar el rayo de Zeus, que es Hefesto, ¿sí? Que tiene algunas particularidades. Primero que era un dios feo, un poquito iba tipo, como diríamos nosotros en, en guaraní, ¿sí? Un hombre, o sea, un dios no muy agraciado de pinta. Generalmente el resto del panteón, ¿sí? Tiene buena pinta. Sí, sí, los otros dioses tenían buena pinta. Y entonces, y ahí también, y dicen que cuando nació él ya era luego feo, ¿sí? Nació feo y dice que se asusta y entonces hay dos versiones. Hay una versión que dice que es la que le tira, ¿sí? Desde el Olimpo y cae a la tierra y él encima de feo, rengo. ¿Verdad? Por caerse. Sí, se queda. Y otras versiones dicen que fue Zeus. Y algunos interpretan que Que cayó de la mano de Zeus. sí, que bueno, lo vio y bueno, le pareció tan feo que Lo arrojó a la tierra, ¿sí? Y él quedó rengo, ¿verdad? Pues como era un dios inmortal no podía morir, entonces además de feo quedó rengo. Hay que decir, ¿verdad? Que Hefesto, a pesar de que cornudo, era el esposo de Afrodita, o sea, tenía una linda esposa, el hombre, ¿sí? Eso también tiene una particularidad en Paraguay, tiene un nombre, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a localizar esto. Pero Sí, se va a regionalizar demasiado nuestra sí, tertulia. pero la cuestión es interesante porque algunos dicen que justamente para simbolizar que el arte que es hecho con las manos, porque Hefesto es el dios de la forja, del fuego, que forja las armas, ya dije que forjaba el rayo de Zeus, las armas de Aquiles, ¿sí? Él también forjó, ¿sí? Entonces, justamente es como para reflejar eso en él mismo. Él tiene esta imperfección, ¿sí? Como denotando que las cosas que son producidas con las manos, ¿sí? A pesar de tender a imitar algo elevado, siempre van a y tender a ser algo hermoso, van a intentar acercarse, van a tener este defecto, digamos, ¿sí? Entonces, y está muy ligado esto a este otro mito que es el de Prometeo, ¿sí? Que Prometeo que es como el gran benevolente de la humanidad, ¿sí? De los hombres, ¿sí? El benefactor, ¿sí? Y que roba el fuego para los hombres. En principio sí los hombres, según el mito, ya poseían el fuego, pero es como que, perdón, ellos se fueron como degenerando. Y entonces Zeus vuelve a sacarles el fuego, ¿sí? Y entonces dice Prometeo, bueno, vamos a ofrecerle a Zeus un sacrificio, ¿sí? Bueno, y logran de vuelta recuperar el fuego. Bueno, Zeus se nota engañado, entonces quita el fuego de la humanidad, ¿sí? Quita el fuego de la humanidad. Y Prometeo entonces se desespera porque su criatura o los seres que están bajo su protección quedan expuestos. Y él entonces roba el fuego en un pedazo en un cáñamo, ¿sí? Roba el fuego sagrado del Olimpo, ¿sí? Y es muy interesante porque el primer fuego que tenía la humanidad era el fuego de la técnica, ¿sí? Porque era un fuego que procedía de los rayos de Zeus, ¿sí? Como la humanidad, o sea, pensemos esto también de modo así evolucionista. Los evolucionistas, en esto tal vez tengan razón. Ellos dicen como, bueno, la humanidad evidentemente avanzó en la técnica cuando descubrió el fuego. Probablemente alguna tormenta, ¿sí? Incendió algún árbol por ahí, ¿sí? Y, bueno, de ahí los hombres tomaron el fuego. ¿Y por qué decís que proviene el primer fuego? Porque si el primer fuego es de... Como en derivación. Es como que yo tomo el fuego, sí, del rayo de Zeus,
que es un arma, ¿sí? No es un fuego sagrado propiamente. ¿Sí? ¿Sí? Es un fuego más de la forja, del trabajo, de la guerra, ¿sí? Entonces, de este fuego tenían los hombres y ellos iban avanzando en la técnica. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Vos estás hablando como si fuese que también el fuego de Zeus es técnica. Sí, ese fuego. Ese fuego. Ese fuego. El fuego, El fuego del rayo. Sí, el fuego del rayo. Okay. De hecho, por eso no puede al principio derrotar a Tifón con ese rayo. Sí, ¿y por qué? Vamos a extendernos mucho ahí, pero... No, pues sí, ¿por qué nomás? Y porque es un fuego, porque es un arma terrenal. Sí, es un arma terrenal. Me entera. Sí, ¿y cómo logra, bueno, Hermes y, bueno, todos los dioses se tienen que unir básicamente, o sea, toda la fuerza de la divinidad debe estar unida para derrotar a Tifón. Sí, o sea, lo máximo del cielo se une para derrotar la calamidad que es Tifón, que era que la... tenía un nombre esa guerra. Igual que la titanomaquia, tenía un nombre, pero no recuerdo. Tifanomaquia. Sí, creo que sí. ¿Sí? Creo que ¿Cómo sí. es? Sí. Pero bueno, básicamente volviendo a la historia, el primer fuego de la humanidad era el fuego del rayo. Era un fuego de la forja, ¿sí? De la técnica. Pero Prometeo, el segundo fuego que roba es el fuego sagrado del Olimpo. Entonces ya no es un fuego y es un fuego desacralizado en ese sentido. Un fuego sagrado, mejor dicho. Claro, si yo tomo... Un fuego es como- sagrado, sí. sacralizado. Sí, desacralizado. Porque es como si yo tomase el fuego del cirio y usara para encender la cocina. Ah, lo que querés decir entonces es un fuego profanado. Sí, No, profanado. sí, exactamente. Perfecto. Pero fuego profanado, porque era sagrado, entonces profano el... Sí, no lo uso, no le trae a los hombres con el fin de que estos usen ese fuego mismo para que le rindan culto a los dioses. Ya. Claro, ahí tenés las dos distinciones. Sí, Interesante. El fuego originario para poder hacer las libaciones a los dioses y luego la utilización del hombre para su propia bueno, tecnología. entonces lo que ocurre no es simplemente se roba el fuego y no sé, hay un poco más hay menos leña en el Olimpo. No. Ocurre una profanación de ese fuego sagrado. Qué interesante. Me resuelve un problema, ¿verdad? Porque siempre se le pone a... No, Prometeo. Yo estaba del lado de Zeus y decía, no, este Prometeo es un desgraciado que hizo... ¿Por qué es tan mal lo que hizo? Y claro, ahora entiendo. Perfecto. Entonces, profana el fuego. O sea, usa el fuego qué sé yo, del templo para hacer cucharas. ¿Sí? Para forjar armas. Perfecto. Bueno, y la reacción que tiene eso, porque después Zeus se levanta a la noche teatralizando un poco y ve todo el mundo encendido. Y él sí puede ver la naturaleza del fuego que está teniendo el hombre. ¿Sí? Por eso el castigo de Prometeo es perpetuo. Y de hecho que se lo libera de ese castigo con el sacrificio de otro inmortal. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Son más o menos las historias que tienen que ver. Y o sea, por eso es el fuego de la forja, el fuego de la técnica es diferente que el fuego sagrado. De hecho, hay una diosa que ahora no recuerdo el nombre, que era esta. Sí, que era la guardiana del fuego sagrado en el Olimpo. Sí. Mira, esta distinción que haces también se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Efectivamente, porque tenés Caín y Abel y luego Set, donde tenés los descendientes de Set son los que continúan el pastoreo de animales, ahora siguen siendo los pastores, y los herederos de Caín consiguen el fuego porque ellos son los que manipulan el fuego para hacer las armas, que luego son las armas utilizadas para hacer guerra a los hijos de Set. Entonces ahí de nuevo el mundo desciende en esa confusión y luego tiene que mandar Dios el diluvio de nuevo para salvar a todos o sea, salvar a un remanente específico. ¿Ves? Entonces Tubal Caín y los herederos de Caín son los que dominan la técnica, son los que levantan murallas, establecen ciudades, forjan armas y luego hacen conquista con esas armas. Sí, pero en ese caso no es que... Bueno, lo que en el Génesis habla en este caso es que la técnica o arte, que es una cosa buena per se, por causa o por influjo del pecado original, o sea, de esa desviación moral
originaria y que además permea toda la actividad del hombre por su inclinación al pecado y por eso también el arte queda afectada. Claro. Porque como se hacen ¿La herramientas, masculino o femenino? como se hacen herramientas, ¿Masculino o femenino el arte? Sí. ¿Eh? Masculino. El arte. Queda afectado. claro. El arte también queda afectado, ¿entendés? Y como son herramientas y las herramientas son, la mayoría son amorales, ¿verdad? Mm. Dependen de la moralidad del que la aporta Sí. para la moralidad del acto. Sí. Entonces ahí tenés esa distinción. Bueno, fíjense que lo que vemos nosotros es que aquí nosotros estamos usando el arte en el término arte en el sentido tradicional, ¿sí? Como técnica. Ya se habrán dado cuenta todos. Estamos diciendo que arte es, en sentido tradicional, técnica. Yo solo respondí tu pregunta, si había algún pequeño mitito. No, mito es que en- la verdad es que yo me estaba preguntando cuando estábamos preparando, ¿será que este va a venir? ¿Qué me va a traer en una cosa tan... Hay varios. tan básica de fundamentos, ¿verdad? A ver, ¿cuál va a lograr ver para ese... No, está bien, no me decepcionaste. Bueno, Bueno, entonces, pero estamos hablando de que el sentido tradicional es el arte como técnica. Nosotros, y es bueno que lo notemos todos, que todos notemos, ¿no? Que el sentido moderno de arte es muy restrictivo, ¿sí? Pero el sentido tradicional, el que usa Aristóteles, Platón en su filosofía, y también estos ejemplos que han puesto aquí Edgar y Didier, es que arte, y así se usa el término arte, de hecho, hasta hace 200 años atrás, o menos, hace 100 años, hasta hace 100 años atrás, todos usaban el término arte en este sentido amplio, ¿sí? No en el sentido restrictivo de solo bellas artes. Este sentido restrictivo de solo las artes, como son las bellas artes, es una cosa de hace 100 años atrás. No más, ¿sí? No más. eso dice Roger Scruton Eh, en su documental. Bueno, entonces, ¿qué es el arte? El arte como técnica es algo que es una actividad humana consciente con reglas, ¿sí? Es una actividad humana consciente con reglas, ¿sí? Hay reglas porque es consciente porque no se hace de forma espontánea, no se hace de forma azarosa, no es una actividad inconsciente, sino que el hombre quiere hacerlo y además tiene reglas devenidas no solamente de su propio hábito, Experiencia. de su propia experiencia, sino de la experiencia que ha recibido de otros, ¿sí? De la experiencia que ha recibido de otros. Entonces, este es el sentido tradicional de la palabra arte, ¿sí? Que es lo que está un poco en artesano, que es lo que dijiste al principio, ¿sí? Y también un poco en Artista. no sé si en artista tanto, ¿eh? ¿Te parece? Porque a mí, sobre todo porque usado, Artefacto, artificio, ese es su campo lexical. ahí sí. Porque en artista, por lo menos el uso, si vos me decís artista, yo le digo artista a mi sobrina cada vez que cada vez que hace un show, ¿verdad? Y entonces inventa una cosa típico de ella, entonces es una artista, ¿no? La obra de arte de verdad requiere mucho trabajo. Claro. Mucho trabajo. No es algo espontáneo. Tipo, no es algo que... una polifonía requiere un trabajo. Eso es una obra de arte, Bella. bellas artes, ¿sí? Las bellas artes. Pero, escúchame, cualquier cosa, no, fue breve. Cualquier cosa que en realidad, a ver, si arte, arte en el sentido tradicional, Sí, es es aquella toda que- obra consciente y que sigue unas reglas, ¿acaso no lo que hizo ahora Hernán cocinando las pizzas no es un arte? Sí, es. El arte culinaria, digamos. Sí. Es un arte, ¿sí? Diríamos, es todo un arte. Pero no lleva mucho trabajo eso, Cristian. No lleva mucho trabajo. Así como preparar una polifonía, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si habría que poner como característica que lleve mucho trabajo. Lleva algún trabajo. Espontáneo no es. Arduo, es como algo. Sí, es trabajoso. Pero espontáneo no es. Por lo menos Espontáneo lleva es. trabajo. ¿Sí? En ese sentido digo que requiere técnica.
Sí, requiere técnica. La técnica de la forja. La técnica es la forja. Bueno, por eso es respecto de oficio. Después está, bueno, el arte de persuadir, el arte de... Son los usos de la palabra arte. Bueno, por eso lleva mucho trabajo. Sí, Yo creo que podemos, a ver si podemos ver una obra de arte que lleve poco trabajo. La obra de arte que menos trabajo lleve, ¿cuál puede ser? Uno que lleva mucho trabajo, creo que enseguida va a salir. La obra de arte que menos trabajo lleve, ¿cuál puede ser? Sí. La carpintería. O sea, Carpintería, vos sos carpintero, decime si eso es sí, la categoría. simple. No. ¿Te parece? Uy, yo no podría hacer lo que hace un carpintero. No sé, ¿No? yo no podría. ¿Eh? Hay algo que cada uno tiene, parece que también no es que todos pueden hacer, pero uno entra el arte ahí en lo individual, pero creo que es el arte como universal. Sí, más allá de los particulares, pero no sé, es que no. Escúchame, ¿te enseñaron alguna vez a cortar una madera con serrucho? ¿Te enseñaron? Sí, vamos. A él le enseñaron a ponerle. Estamos a punto de decir. Estamos a punto. ¿Te enseñaron a Hacer asado. cocinar un asado? Ese es un buen ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Asar carne. Asar carne, cocinar un asado. Gracias. Y cocinar el asado puede ser un arte. Bueno. Cocinar el asado puede ser un arte. Podría ser el caso. Una cosa que lleve... se aprende... Hacer fuego. ¿Eh? Hacer fuego. Hacer el fuego Es un arte. es un arte. Hacer el fuego, encender en fuego la leña es un arte. Bien. Creo que estamos casi llegando al acto más simple de... Porque se hace conscientemente Cocinar. y se siguen unas reglas. Cocinar también es desde lo más común y cotidiano desde los inicios del hombre. Entonces, Simple cocinar. Simple cocinar. Nada muy elaborado. Entonces, Que se tiene que hacer conscientemente. Tengo que buscar los ingredientes, tengo que seguir unas reglas. Si le pongo mucha sal, no puedo hacer esto. Si le pongo mucho azúcar, si tengo que elegir ciertos ingredientes, mezclas de salado, de dulce, etcétera. la cacería también. No, cacería creo que lleva mucho trabajo. Francisco, micrófono. Cacería de lombrices. Entonces, Bueno. viendo el tema del arte, entonces tiene que ser algo referente, algo bueno en sí. No, ¿verdad? No, es... A ver, tiene que ser bueno. Porque el arte de la comida, ¿verdad? El arte culinario. Es bueno. No, estamos... Ahora... No, pero es bueno porque es deseable, ¿verdad? Es bueno porque es deseable el objetivo final de lo que... Mira, vamos a precisar... ¿Por qué la pregunta? No, porque el tema del arte en sí, bueno, tiene una técnica, esa técnica tiene que ser bueno. No. A ver, estamos diciendo, es toda obra consciente Sí. y que siga unas reglas. Que sea una regla. Y eso es todo. Es obra Bueno, consciente. entonces puede ser bueno o malo entonces. Obra consciente. Para mal que o para siga bien. unas reglas. ¿Qué puede ser una cosa mala? Y no, y hablaste recién él habló... Una bomba. No, él habló de artista, por ejemplo. eso es- Artista. Espera. Preparar una bomba, Elvio, es una cosa que puede servirte para defender tu casa. Sí, pero puede ser bueno y puede ser malo también. No, ahí dentro, No, ahí dentro en la el caso. historia. Ahí dentro la historia de Edgar también. ¿O el estás tema de- pensando en robar, por ejemplo? Estás pensando en robar, qué mal suena. Estás pensando en el robar. Ok, se dio cuenta. No, a mí me viene más a la mente el tema del arte culinario, el asado y el chorizo que dijeron que pusieron sal. Por Alguien ejemplo, puso, ¿verdad? alguien Alguien puso sal, No sabemos quién. Alguien empezó. Bueno, Bueno, no, y- pero a ver, ¿qué arte puede ser malo? Me parece que no viene al caso la moralidad de la cuestión. Lo que ocurre es lo siguiente. Creo que esto nos va a ayudar a entender eso. Y obviamente la bondad y maldad va a tener que ver con el fin, ¿verdad? Sí. Pero con el fin. Sí. Entonces, si yo no... Pero yo puedo usar el arte de la forja para forjar un cuchillo, o sea, un arma que perfectamente puede ser para defenderme. Entonces la moralidad no va a estar en la técnica en sí, en el proceso en sí de fabricar la cosa, sino en el fin que yo le voy a dar. Sí, con eso basta para responder. Yo creo el tema del fin nomás le da el... solo el fin le da la moralidad a la técnica, punto. Con eso se resuelve el tema de la moralidad. Entonces, como no estamos hablando del fin, bueno, está bueno distinguir bien el tema. Sí, Como no estamos hablando aquí del fin, sino del arte
en tanto que arte. Eh, Simplemente. Per se suponemos que siempre los fines son honestos, así para simplificar, digamos. Sí. Yo diría eso. Sí. Viendo lo que al arte tradicional que tuviste comenzando a hablar. No, arte en sentido tradicional. En sentido tradicional, el término arte. Ese trabajo manual que tiene una técnica, No, trabajo manual no. pero como que comenzaron Tiene una técnica, eso sí. una técnica que se entendía el arte como un artista. De nuevo, Ah, no. utilizando. No. No es que el arte tenga una técnica. El arte es técnica. Arte es sinónimo de técnica. ¿Sí? ¿Y en qué es la técnica? Un acto consciente que sigue unas reglas. ¿Ok? Entonces no es que el arte tiene una técnica. El arte es, en sentido tradicional, el término arte es técnica. Es una definición. 2 puntos. Acción humana que sí consciente. Una acción consciente, humana es consciente. Una acción consciente que sigue unas reglas. Esa es me parece que es una definición esa es la definición con la que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, por eso pensamos en una obra de arte la más básica que podamos pensar. Y pensamos en, no diría yo, encender el fuego en la leña, sino más bien cocinar o encender el fuego. Encender el fuego por mi queso. Encender el fuego. Es una obra de arte. Mira, entonces, Pero el arte en sentido tradicional. una distinción que hay que hacer es que Es justamente... que eso es una obra consciente que sigue unas reglas. No es un acto, nunca puede ser un acto inconsciente. Pero el tema es que si vos tenés lo de Un ratito. Si vos tenés lo de la conciencia y Unas reglas. unas reglas, eso no se aplica solamente al arte, sino también a otras cosas puedes aplicar. Bueno, y justamente... A ver, ¿qué por ejemplo? No sé qué él va a decir por aquí. No, pero ¿qué por ejemplo? ¿Qué? ¿Qué por ejemplo? ¿Qué otras cosas se les puede Pero, aplicar? es que- Me está diciendo él que esa definición no es... No, Completa. no, que es demasiado amplia para arte. Sí. Que incluye otras cosas. Ajá. ¿Qué puede ser? Claro, no, porque por ejemplo, te puedo pensar en el fútbol. No puedes decir que es un arte, porque hay acciones conscientes Y sigue una también, regla. y sigue una regla. Claro, claro que Claro. sí. Pero, Claro que sí. claro, pero sí, exactamente. Pero si vos lo comparás con el arte que está diciendo, el arte culinaria, no estás hablando del mismo nivel. Por eso, ¿El mismo nivel en qué sentido? ¿Por qué no? porque es distinto. ¿Por qué? Porque vos tenés una obra de arte en una pizza, ves la obra. ¿Cómo ves la obra en el fútbol? ¿Dónde está la obra en el fútbol? Está en el acto, ¿me entendés? Está en el pase, ¿entendés? Está en la jugada. O sea, cuando vos hablas de una pizza es muy concreto, Está en el disfrute lúdico nomás. ¿entendés? Por eso. O sea, ¿cuál es la Vos diferencia? tenés que enseñarle a un chico a que él no puede hacer espontáneamente, no puede jugar fútbol. la destreza No. sería, no sé. ¿Eh? La destreza. No, claro. Claro. Ningún niño espontáneamente juega fútbol. Sí, sí, de acuerdísimo. Ningún niño juega. Yo no juego fútbol. Por ejemplo, ¿no? Claro. Es arte y es un deporte. O sea, todos los deportes son arte. Porque son actos conscientes hechos según unas reglas. Claro, aquí lo que habría que decir... Falta pasar al siguiente que... Falta pasar al siguiente. Falta decir... Sí, tenés razón. Esto es lo básico, pero habría que decir que además se produce algo. Pero todas esas actividades Pero en ese son secundariamente arte, no son primariamente arte. ¿Y qué? Por analogía, Pero vos qué pensás que es primero verte vos. parece que el fútbol, el esgrima, todos esos deportes, o sea, si querés ver sentido armónico y técnico, en las cosas vas a encontrar arte en muchas cosas. Necesitamos que use el micrófono. Necesito que use el micrófono porque si no... Es muy importante lo que estás diciendo. No, me parece que tipo hay que distinguir dos cosas. Primero ya distinguiste bellas artes y práctica. Y después cuando hablamos de deportes, de esgrima, el fútbol y muchas cosas más, si caemos en esa idea de que todo lo que es hecho con técnica y ordenado, y podemos caer también en esa idea medio universal. Y bueno, todo lo que es hecho así más o menos ordenado y técnico, el fútbol por ejemplo, entonces arte. Pero pareciera ser que cuando hablamos de arte, la primera cosa que nos viene a la mente no es... Se puede decir analógicamente, digamos, que el fútbol, el esgrima, tienen algo artístico, digamos. Como Messi toca la pelota o como el espadachín, digamos. No, vos pero estás- es que pero vos- el arte, cuando decimos arte, la primera cosa que nos viene no es
Sí, pero vos estás usando eso, ese sentido que vos estás dándole al término arte es el sentido moderno. A ver, ¿por qué? Y porque ese sentido es el sentido que tiene hace no más de 100 años. Precisamente. Eso es lo Te digo, eso es lo que estamos explicando aquí. Eso es porque si no, no vas a entender. Si no, no vas a entender el sentido que vos estás. No, ese sentido que puso Christian aquí es el sentido moderno. No es que esté mal. Lo que vos estás restringiendo es solamente artes a bellas artes. No estoy hablando solo de bellas Entonces, artes. belleza, algo estético. Ese es el punto. Pero primeramente, ¿a qué llamamos arte realmente? A cualquier cosa producida conscientemente y con unas reglas. Ese es el sentido. No, ¿No? Bueno. un caso circunscrito específicamente a eso. Mira, el tema es que el término arte fue secuestrado por unos ideólogos muy interesantes, ¿verdad? Que ellos sacan las cosas bellas del mundo y los meten y los encajonan dentro de ciertos lugares específicos donde la mayoría es dirigida a decir, sí, esto es bello, esto es arte, ¿sí? Sacándole el sentido primigenio de aquello que es arte como técnica. Para poder profundizar un poco el tema de arte como técnica, podemos utilizar un poco la definición de Aristóteles como actos del hombre y actos humanos, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo de actos del hombre. Hombre, llámese como entendido como animal, ¿sí? Si yo me voy y tengo hambre, mi instinto es tener hambre y un bien es comer. Si yo me voy y tomo una manzana del árbol y como, eso es un acto meramente del hombre, no humano. Yo estoy trabajando con mi instinto. Ahora bien, el arte entendido en el sentido tradicional es toda actividad humana. ¿Por qué? Porque empieza con una idea en la mente y busca los pasos necesarios, la técnica, prudencialmente, para llegar a un fin. ¿Sí? Eso es lo que nos distingue de los animales. Entonces, todos los actos humanos que tengan estas características se pueden llamar de arte. El encender un fuego para cocinar es muy distinto de tomar solamente el fruto. ¿Sí? El hecho de poder bailar, los animales también bailan para aparearse. Nosotros no solamente hacemos para ese sentido, sino para otros sentidos. En realidad no bailamos para parar nosotros. No, para otros sentidos también. Entonces, Iba a ser un pésimo chiste. pero- entonces ahí entonces el arte engloba muchísimo, ¿sí? Engloba muchísimo. Y realmente todo acto consciente que ya tiene el fin, el hombre tiene el fin en mente y utiliza los medios para conseguirlo. Y estos pueden ser producidos o no. Con respecto a lo que estaba diciendo Alan sobre el tema del fútbol, ¿sí? El tema del fútbol. Igual que el tema del teatro, para el que juega fútbol y para el que está en una obra de teatro, el objetivo es el dominio de su cuerpo. ¿Sí? El dominio de su cuerpo y un equilibrio que está buscando a través del deporte. ¿Sí? Un equilibrio del cuerpo el que busca. Al que lo mira es un deleite. Estamos visualizando algo. ¿Entendés? Entonces estamos viendo algo como una danza con cierta estructura, con ciertas reglas, y nosotros nos deleitamos. ¿Sí? En el espectador genera deleite. Ahí tenés algo similar a lo que llamamos artes artísticas, bellas artes, el deleite, esa característica. Pero para el que hace la actividad es, llámese tradicionalmente como un equilibrio del cuerpo. Está buscando un equilibrio del cuerpo. Y a través del equilibrio, control de su cuerpo, está tratando de hacer cierto tipo de actos. ¿No te parece que hagamos la distinción entre lo natural y lo artificial? Que creo que va Sí. a ayudar Entonces, a aclarar mejor esta Claro. cuestión. Entonces el arte no meramente produce ¿cómo se me da? Cosas artificiales, ¿sí? Transformar las cosas. También se refiere a equilibrar ciertas cosas. Por ejemplo, el arte médico. O no sé, un producto. Bueno, pero antes de que pase Sí. eso, No, pero para entender nomás cómo la es distinción bien entre lo amplio, natural y bien lo amplio. artificial me parece que puede ayudar a entender mejor cuál es el sentido tradicional del término arte. ¿Sí? ¿Nunca escucharon la expresión ars longa vita brevis? Sí. ¿Eh? Ars longa es una expresión romana, ¿sí? Que se traduce que lo que hay que aprender a hacer es mucho y la vida es breve. ¿Mm? Entonces, y no se trata de la ciencia, se trata de la
de lo que hay que aprender a hacer, ¿sí? Bueno, fíjate vos la distinción entre lo natural y lo artificial. Lo natural es lo que nace, lo que nace sin intervención humana, sino simplemente de forma espontánea. Es lo que es espontáneo, ¿sí? Y lo artificial es, en cambio, aquello que está hecho con intervención humana. Con intervención humana. Entonces, y la intervención humana, para que sea humana, para que no sea meramente espontánea, tiene que tener finalidad. Con instintivo. Sí, espontánea, instintiva, natural. Tiene que tener finalidad, tiene que tener intención y tiene que tener técnica. Tiene que tener técnica. O sea, tiene que tener un conjunto de reglas que se sigan. Nosotros usamos de esas reglas siempre para hacer, porque si no usamos de esas reglas, puede que las cosas simplemente no funcionen. Hacemos porque aplicamos lo que otros han hecho. Entonces, lo natural es lo que nace espontáneamente sin intervención humana y lo artificial es lo que nace con intervención humana, siguiendo reglas, intención y con reglas, intención, finalidad. Entonces, cuando hablamos del arte en sentido tradicional, estamos hablando precisamente de eso que posibilita lo artificial. Lo artificial es lo hecho con arte, o sea, con intención, técnica, finalidad. En ese sentido creo que estamos hablando, ¿sí? Lo hecho con intención, lo que está hecho con, que puede ser algo concreto, como el que produce cosas. Por ejemplo, estas estatuillas aquí, que mandamos a hacer en Brasil. O cosas más prosaicas, como incluso la servilleta de papel, que es una cosa artificial. No se arrancan servilletas de papel en un árbol. El fideo es una cosa artificial. El arroz no es artificial, pero su producción es artificial. ¿Sí? Su producción es Sí, artificial. se requiere el arte del cultivo. Claro. Entonces, pues, se puede hacer esas distinciones en unas cosas y otras. Esto es natural, esto es artificial. ¿Un bebé es natural o artificial? ¿Eh? Parte artificial y parte natural. Porque se requiere una intervención humana, pero La causa primera, Dios. Si es necesaria un robot y si sale natural, es natural. ¿un bebé artificial o natural? A ver qué dice. No está hablando de Dice- los Reborn, No. Estoy hablando de bebé, un bebé. Baby Runner es buenísima, me gusta mucho. Estamos en esas cosas. No, natural. Porque aunque hay intervención humana, ¿tenés alguna opinión sobre si el bebé es natural o artificial? En realidad, la comparación de la ejemplo con respecto a antes. Respondo primero a lo del bebé natural o artificial. Porque no me estabas escuchando, por eso no estás respondiendo a la cuestión. Pero voy a responder antes esto. Entonces el bebé no es la acción, o sea, la unión de los esposos, si es virtuosa, ¿sí? Es artificial, en el sentido que estoy diciendo, ¿sí? Es artificial, regido por la virtud, etcétera, lo que quiera, pero es un artificio. ¿Mm? Pero es natural en tanto que yo no elijo cómo va a ser el bebé, ni siquiera elijo su sexo, ¿sí? Ni elijo si va a nacer necesariamente, puede que no nazca, puede que ni siquiera se produzca la concepción. Se aporta la materia. Sí, se aporta el acto que eventualmente aportaría en la materia, porque podría no aportarse también en la materia. Sí, exactamente. Entonces, realmente el bebé mayormente es un acto, es de origen natural. Mayormente es de origen natural. La autoutilidad sería más bien el aporte de la materia prima de los coelectivos del bond y la otra. Y la voluntad de unirse, ¿no? La voluntad de unirse. Imagínate que el bebé tenga que ser... ¿Artificial? No me queda claro por qué eso es herencia. No dije que sea artificial. No es artificial, es natural. ¿Qué es lo que es artificial? Yo entendí que dijiste que era artificial, era esa unión. Solamente el acto de la unión. Eso no me queda claro porque es artificial. Entra dentro de lo que yo estoy diciendo artificial, y porque hay finalidad, hay intención y hay reglas.
No, no hay reglas. Rolando dice que no hay reglas, ninguna regla. Claro que sí. Tenés que acostarte solo con tu esposa. No puedo hacer delante de los chicos. ¿Quieres que siga? ¿Ya? ¿Suficiente? Por cuestión de decoro no podemos seguir con el tema, pero con esas dos reglas, porque si, por lo menos esas dos reglas vas a tener que seguir. También porque muchos factores se quedan al azar ahí. Ya usaría la forma que van a hacer la criatura. Sí, pero todo el resto, ¿eh? Yo no elijo, ¿entendés? Sigue simplemente la ley natural. Pero estoy diciendo simplemente porque estoy haciendo la distinción entre natural y artificial. Eso es todo. Hay una parte, yo creo que así lo voy a resumir. Hay una parte performática, diría yo, sí. O sea, como... O sea, así moderno, ¿eh? Sí, muy, o sea, como una puesta en escena, como un teatro, como dijo Didier. Que es así, yo la puedo, digamos, dominar de cierta manera y se produce de una cierta forma. Pero hay unos efectos que ya no están dentro de mi dominio, que sí se requieren para que la cosa sea 100% artificial. Por eso decimos que yo no produzco un niño, vos procreas. ¿Sí? Procreas. En favor de la creación, exactamente. Eso es el tema. Eso es. Claro. Sin embargo, por ejemplo, si yo quiero avanzar en un arte marcial, por ejemplo, si yo tengo que ensayar varias veces la fórmula, lo que sea, ¿sí? Y de hecho voy a ser menos malo cuanto más maestría y cuanto mejor ejecute determinado movimiento. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cierto? Y entonces, pero ni siquiera esa maestría, en el caso del BS, te garantiza. No, el resultado. por eso dije que dije se parece a lo artificial en tanto que solamente el acto primario con el que comienza esa vida vos podés elegir bajo ciertas reglas, pero no se puede llamar a eso otra vez, por eso no le llamamos a eso producción artificial, lo llamamos procreación, porque es una cooperación consciente con el acto de la creación de esa vida humana, ¿sí? Por eso podríamos decir que hay formas de venir a la existencia, ¿sí? Hay formas de venir a la existencia vos podés venir a la existencia por generación natural, ahí entra el bebé, ¿sí? Pero solo que por vía de procreación, por producción artificial y por creación divina. Y la relación que existe entre la producción artificial, ¿sí? Y la creación divina, ¿sí? Es que estas dos requieren de intención, ¿sí? Y que muestra precisamente cómo en la obra artística, ¿sí? Hay intención. Eso es un punto fundamental. No digo que sea el único elemento, ¿no? Pero es un punto fundamental. Tiene que haber intención. Y me viene a la mente ahora que cuánta intención encontrás, por ejemplo, sin ahondar mucho ahora, pero lo quiero decir porque ilustra la cuestión, en obras de arte moderno donde el artista no sabe cuál es el resultado final. ¿Entendés? No sabes cuál es el resultado final. Esos vasos que apilonan así después. No, esas pinturas donde el tipo va arrojando manchas, ¿eh? Se pica. O sea, van salpicando cosas, ¿no? Eso busca un resultado emocional, vamos a llegar. Buscan una especie de resultado emocional, una especie de No sé impacto. qué buscan. Ese es el propósito. A mí me parece que es disruptivo. O sea, no hay una técnica, no hay una técnica, no hay un proceso, no hay un orden que lleve justamente a una contemplación mejor de esa obra, por lo cual justamente queda sometida a lo que es el impacto de... No hay un plan previo. Y si no, es tipo, tiro esto y a ver qué pasa. Directamente eso. Sí, no, es que no hay un plan previo. Cuando estaba leyendo algo para esta clase, puse ¿por qué la belleza importa en YouTube? No, pero no está en YouTube. Por lo menos yo no encontré el documental en YouTube. Está en Vimeo. Yo descargué ese para nunca perder. Pero me apareció una psicóloga argentina y en esta conferencia de TED, ¿puede ser? TED. Sí, duran 15 minutos más o menos. Y la chica estaba explicando justamente ella lo inverso. Y entonces tenía un balde en su performance donde sacaba ladrillo y hablaba sola así. Entonces, ¿qué?
Me detuve 5 minutos de mi vida a ver ese video y una pavada justamente, porque como decís, ella no entiende el resultado de su experimento. Claro. Allí. Aleatorio. Sí, es aleatorio. Sí. Sí, exacto. Entonces- es aleatorio. Después seguramente cuando hablemos de belleza, vamos a hablar que ellos directamente te trasladan el supuesto significado y significante de la obra a vos, en tu individualidad, pero eso después. Ah, que vos. Bueno, eso en realidad empeora la cuestión. Sí, sí, por supuesto. Dice, hay una cita que creo que Adler dice que es de Karl Marx. No me piden de dónde sacó eso. Que dice que lo que distingue al peor arquitecto de la mejor de las abejas es que el arquitecto tiene, cuando empieza su obra, tiene la obra final en su mente. O el constructor, ¿verdad? Tiene la obra final en la mente. Porque es propio de los seres inteligentes pensar primero en lo que harán por último. Entonces yo tengo la idea previa. Primero en su causa final, en su objetivo. Sí, sí, claro. Primero el objetivo, ¿no? Entonces yo pienso ya a dónde vamos a llegar, ¿sí? A dónde vamos a llegar y en función de eso comienzo a trabajar para poder alcanzar eso. Por eso es ilustrativo el tema de estas obras llamadas modernas cuyo final no sabemos, ni siquiera el artista lo sabe. Quizá entre aquí, sí, la arquitectura moderna, porque no podés no pensar en el final, se te cae el edificio, ¿verdad? Pero la pintura probablemente sí no entra dentro de la categoría de arte en este caso, ¿no? Pero la arquitectura moderna no necesariamente tenga un objetivo en su construcción, como sí temía en la arquitectura clásica. Sí. No, yo no voy a ser un defensor de la arquitectura moderna, por supuesto, ¿verdad? Parece que está... No. Aunque el padre Tony una vez dijo una cosa que yo bajé un poco las armas de ese momento. Dice, pues bueno, Tony, viste que es un pan de Dios y justifica todo lo que hiciste, ¿verdad? Entonces decía él, creo que fue después de haber terminado de pintar el Espíritu Santo, con el iconostasio y compañía, llamado iconostasio, en realidad es mural, ¿verdad? Es un mural. Entonces, él dijo, ven chicos, miren, el arte moderno también puede ser lindo. El templo no es lindo en realidad, ¿ves? Entonces, puede ser lindo también el arte moderno, solo tiene que tener un poco de proporción, decía. Entonces, Lo esencial. lo esencial, ¿verdad? Un poquito de proporción, ¿verdad? Pero, bueno, pero no, a ver, aguantémonos, no entremos en el asunto de las bellas artes, tratemos de seguir con el tema del arte porque ahí hay mucha tela que cortar todavía. Jesús. Justo te quería comentar un par de cositas antes de avanzar al siguiente punto. Justamente con este tema del arte, perdón, me viene a la mente justamente el ejemplo de la película La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un dilema bastante interesante Ajá. entre el protagonista y el elemento que es objetado por el protagonista, que es el protagonista, el profesor de poesía, y el elemento objetado por el protagonista, que es un libro de cómo redactar poesías. Ok. Y que justamente en ese libro redacta un sentido tradicional del arte. Proporción, orden, patrones que indiquen que ese elemento escrito es una poesía propiamente dicha. Y el protagonista dice, rasguen esto, no tomen en cuenta esta consideración, vuelen su mente y inspírense espontáneamente, ¿verdad? Entonces podemos decir de que... Escriban lo que les venga en gana. básicamente. Pero no es sobre el arte, es sobre la poesía. Un elemento, siempre un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque justamente ahí se ve como una especie de contraposición entre el arte tradicional y el arte... De obra que Sí, enfoca en una exactamente. intención. Exactamente. Entonces podemos decir que según esta visión de Adler del arte tradicional, el protagonista estaba mal y el elemento objetado está en lo correcto, vamos a decirle. O sea, que el que pone orden para la poesía es el que está más en consonancia con el arte, en comparación con el... Evidentemente, esa idea de que podemos llamar arte a lo que sea, esto también, esas expresiones populares que son populares de nuestro tiempo, de nuestra época mega actual, esto también es arte, ¿no? A ver, para lo que hace un niño en la escuela, ¿sabes? Las pinturitas así y compañía. ¿Esa es una obra de arte?
Sentido tradicional. Me preocupa aún que dude para responder. Después de todo lo que yo dije. Espera. ¿Es una obra de arte? ¿Es un sentido tradicional, no? Claro que sí. Es obra de arte. Te canté. Sí. Claro. Claro que sí. No es una obra que sea ¿Por qué? estéticamente relevante. ¿Por qué nosotros protegemos las cuevas de Francia con los garabatos rupestres? Garabatos, digo, perdón. Con las pinturas rupestres. ¿Por qué Pero protegemos? eso es una cuestión histórica nada más. Por una cuestión histórica. ¿Pero por qué protegemos? Pues es evidencia de... Porque es una evidencia histórica. Es una evidencia que el humano es humano desde siempre y que siempre trató de manifestarse de esa misma manera. ¿Sí? Pero yo creo, ¿por qué no está? Pero fíjate vos, ¿por qué no estás diciendo vos que eso es, en el sentido tradicional, no es obra de arte? ¿Por qué dudas en decir que es una obra de arte? Porque todavía estás pensando el arte en el sentido restrictivo. Que solo está encapsulado en un museo. Exactamente. No. Esos cuadritos de los niños no los vas a poner en un museo. No. Y puede que, no sé si va a quedar tan bien encuadrarlos y colgarlos en tu heladera. Ese niño cuando crezca no te lo va a agradecer. ¿Sí? Evidentemente. Va a decir, che, esta cosa mamá es que yo hice espantoso. ¿Eh? Yo tengo allí un libro que está aquí, que tiene algunos dibujos hechos por mí cuando yo era un niño, probablemente menos de 5 años. Yo digo así, gracias a Dios que mi madre nunca fue de estas mujeres así que, ay, pijito, no sé qué. Gracias a Dios. Dijo así, pinta en ese libro porque podemos cerrar después que termine, ¿no? Entonces, y ya está ahí. Entonces nunca hizo eso, porque si yo ahora miro, y además cómo escribía, yo empecé a escribir en el preescolar, ¿cuántos son? 6, 5 años. 5 años. Y yo escribía cómo sonaban las palabras. Entonces ponía la, guión, porque el espacio no entraba en mi cabeza. No podía yo concebir el espacio entre las palabras. La, guión, pata, guión, y, latina, guión, los, guión, patitos. Estaba escrito así, ¿no? Sí, 5 años tenía. Entonces, alguna mamá, ¿sí? Me emocionaba, va a decir, es una obra de arte, la obra de arte de mi hijo, ¿sí? No es una obra, es una obra de arte en el sentido tradicional, pero no es una obra de arte relevante estéticamente. Porque yo estoy ejercitándome todavía en eso. Nosotros estamos hablando aquí del término, ¿por qué es importante eso? Hasta ahora dibujar. Hasta ahora no sé dibujar. ¿Por qué? Porque de que comprendamos esto va a ser importante para entender después la idea de artes liberales. ¿Sí? La idea de artes liberales depende de que entiendas arte en sentido tradicional extenso, no restrictivo, como bellas artes. ¿Ok? Como bellas artes. ¿No? Por eso ahí, cuando yo te digo artes liberales, consiste precisamente en que... Entonces... Pero en tu mente, ¿qué dibujó el niño? En tu mente, ¿qué dibujó el niño? Y una casa con flores y un jardín. Y... Obviamente. Sí. Yo soy un artista, obvio. ¿Ah? Un artista. No, nada que ver. Sí, en el sentido tradicional. Sí, justamente Claro que sí. ¿Ves? Es que yo... No, es verdad. Hijo de eso, tío. Yo tengo que hacer... Espera. ¿Qué pasa? Porque ¿qué hizo él? Sí. Sí. Agarró el concepto de lo que quiso dar y lo trató de plasmar lo mejor posible en el papel. Claro. ¿Sí? Viendo en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Utilizó Un método, fin, proceso. el fin último y los medios disponibles, incipientes, por cierto, de su técnica para poder plasmar eso en el papel. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Habiendo eso, entonces sí se puede definir una Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Ahí vos tenés que hacer una distinción, ¿verdad? Si él tuvo la intención de hacerlo y está haciendo por acierto y error lo que está haciendo, hasta que reciba algún tipo de dirección a la técnica para perfeccionar eso, ¿sí? Va a comenzar a elevar un poquito el nivel, hasta tratar de elegir uno de las expresiones artísticas del dibujo, llamarle así, ¿verdad? Entonces, ahí vos tenés dos distinciones de dos tipos de personas. Las que están utilizando pueden tratar de hacerlo al azar, al acaso o por accidente, que se da mucho, o aquellos que tienen la intención realmente de mejorar su técnica para tratar de hacer algo más fidedigno, ¿verdad? Entonces, los griegos bien diferenciaban eso. Bueno, pero si hay azar, no hay arte. Y los griegos bien diferenciaban eso con respecto a los médicos, por ejemplo. Sí. Entonces, los médicos vos tenías el médico empírico,
y el médico Artista. artista o El que tenía el artesano, el que tenía el arte médico. Entonces, el empírico... tiene el arte médico. Sí, Mira que la entonces, palabra que no mira, entendemos entonces bien. el empírico, a través de prueba y error o por accidente, trataba de curar a las personas. ¿Sí? Y vos tenías otras personas que, habiendo utilizado la ciencia y la anatomía para poder estudiar, llegaron a ciertas conclusiones y trataban de minimizar siempre los errores. ¿Sí? Entonces, a partir de eso y la transmisión de eso, esas ciencias y arte, que es el estudio de la medicina, es una ciencia para conocer y arte para poder aplicar y Practicar. sí, practicar, o sea, aplicar y poder reestructurar los humores y poner en equilibrio el cuerpo, que es el objetivo del arte de la medicina, ¿verdad? Entonces vos tenés estas dos distinciones. El que meramente es empírico, que está haciendo prueba y error, sin realmente aplicar un conocimiento, ¿sí? Sin tener conocimiento. Sin tener y sin tratar de buscarlo luego tampoco. Entonces, ¿sí? entonces Y el arte tenés requiere cierto conocimiento. Por supuesto. Por eso hablamos siempre de una conexión cercana entre la ciencia y el arte. Entonces, ¿qué pasa? Aristóteles va a decir... Eso es lo que decía, por ejemplo, Sócrates en los diálogos de Platón, ¿verdad? Este hombre tiene que conocer el arte de la equitación, o sea, de cualquier forma que Los uno- poetas no saben de qué hablan, por ejemplo. Ese es un clásico. Entonces decían que por el azar y por las inspiraciones de las musas, ellos repetían meramente, pero ellos no entendían lo que estaban diciendo. Realmente no eran artistas como artesanos y productores, sino que meros repetidores. Finalmente. Justamente esa era la denuncia, que ellos no sabían su arte. Sí, y ahí te va a decir Aristóteles, solamente quien conoce un arte, ¿sí? Solamente quien conoce un arte puede equivocarse en ese arte, puede equivocarse, y puede hacerlo adrede también, ¿sí? Claro. Entonces un artista, vamos a hablar de artistas plásticos o artistas lo que sea. El David, ¿sí? El David. Miguel Ángelo, ¿cuántas esculturas había hecho antes de hacer David? Bastantes. Realmente conocía su técnica. Realmente era un tipo bastante experiente y realmente pudo aplicarla. ¿Y cómo te digo que él pudo romper esa regla para poder sacar un mejor resultado? Algo inaudito en su momento. La cabeza de David, él la hizo desproporcionar al cuerpo y más grande, porque el punto de vista para ver a David era el suelo, y al mirar hacia arriba, si hacía la cabeza en proporción al cuerpo, se iba a ver deforme. Pero él hizo la cabeza mayor para que desde el punto de vista donde tendría que ver el observador, sea proporcional. Entonces él, siendo un artista en la cúspide de su arte, él puede romper esas reglas porque él domina el arte completo. Muy interesante. ¿Entendés? Es importante esa distinción entre el empírico, que a veces puede salir y a veces no. Y cuando le sale festeja y no lo sabe reproducir. Es como el artista o la banda que solamente hace un hit y nunca más aparece. ¿Ah? No supo cómo lo hizo. Claro. No supo cómo lo hizo. Claro, No claro. lo pudo reproducir. ¿Sí? Es un buen ejemplo, ¿eh? A diferencia del artista que conoce. ¿Sí? Y que puede aplicarlo y reproducirlo en el sentido de hacerlo varias veces y bien. Es importante esa distinción. ¿Querés decir alguna cosa más? No. ¿No? Estoy de acuerdo con eso, sí. De hecho, por eso se podía decir antes que había buenos artistas. Que la fama de estos era justamente que tenían maestría en su técnica. Eran superdotados, Dios. Nacían con eso. ¿Te parece? Sí, totalmente. Pero una época donde Dios de todo. A estos Le voy a dar muchos artistas. ¿Sabes qué? Puede ser, pero hay otros factores. Sí, estoy de acuerdo que era una época... Pero ¿no te parece que la práctica hace el maestro? en algunos casos ya nacen maestros. Pero Ok, pero podría, pero no vas a jamás reproducir un migrante. Nunca. bueno, está bien. Sí. Ni algo parecido. O sea, perdón. A ver, necesitamos el micrófono, Alan. Así por todo lo que va a decir, pasa el micrófono, por favor. Parece importante. No estás seguro, pero puede ser. Me parece que va a ser importante. No, a lo que digo más es, si pensamos en música, por ejemplo, nunca en la historia existieron tantos instrumentos musicales. Ah, hoy. Hoy en día. Pero no vas a encontrar un músico como Bach, por ejemplo, o como Beethoven, ¿entendés? O como los otros grandes. Ok. Es decir, hay personas que ya van a nacer con eso.
¿Por qué? Ni idea. Vos me decís, ¿la práctica hace el maestro? Depende, pero sería mucha práctica si pones ciertos parámetros. O sea, si vos ves todos los recursos que hay hoy en día, jamás tuvo Miguel Ángel, por ejemplo. ¿Por qué no pueden reproducir? Pero porque, a ver, vos estás comparando la práctica con el recurso. No, pones práctica igual, ¿entendés? Es justamente a lo que voy. Ahora con más recursos. Porque aún estos hombres, aunque eran genios, ¿sí? Ok. Concedo que sean genios innatos. Sí. Pero tuvieron mucha práctica. Yo no considero que sean innatos. ¿Eh? Innatos solamente. No, a lo que voy es... Pero tuvieron muchísima práctica. Ninguno de ellos, no, por supuesto. ninguno de ellos se pasó dando por ahí. Sin Pues, dudas. Estudiaron... Miguel Ángel se fue a estudiar en ¿cómo es? Claro, en Florencia, en la escuela del que era el pintor tan famoso que ahora no me acuerdo. Eso es segurísimo. A lo que voy es... Los recursos que había en ese entonces no son tantos como los recursos que hay ahora. Pero no vas a poder tener un Miguel Ángel hoy en día teniendo mucho más recursos de los que había en esa época. Es decir, yo no sé si tanto la práctica va a ser al maestro. ¿Me entendés? Yo, a ver, no sé si eso entra dentro del tema, pero a mí me parece que los recursos que existen hoy, Terminan confundiendo más a la persona. sí, los recursos educativos son limitantes. Terminan alejando más a las personas aquellos... Atención, de aquellos... Espera, de aquellos... Estamos quemando nuestro tema de Bellas Artes. ¿Bellas Artes? Yo creo que ese es un tema para Bellas Artes. ¿Sí? No, pero está muy bueno. Está muy bueno porque fíjate que si necesitamos memorizar la pregunta si la práctica hace al maestro. Porque va a ser es un tema que va a dar mucha tela que cortar. ¿Sí? Va a dar mucha tela que cortar. Yo creo que con lo que hemos dicho hoy sobre arte, sobre la producción de obras conscientes y siguiendo reglas, es suficiente para poder poner las bases para la siguiente discusión sobre Bellas Artes y todas las otras artes que sí podemos hablar. Porque nos quiero nomás abrir esa rama y tenemos mil cosas, porque la verdad es que va a ser muy importante. Pero espero que espero que estés hablando en la próxima discusión sobre el tema, ¿no? Sí. Tengo mis preguntas y objeciones. No me preguntes objeciones que me parecen muy interesantes. Yo no estoy de acuerdo contigo también. Está bien, me parece muy bien que no estés de acuerdo. Me parece muy bien. Bueno, señores, ¿les parece si terminamos? Ok. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Fue una discusión muy, muy provechosa, muy ordenada, como pocas. Entonces, estuvimos bien hoy, estuvimos bien. No estuvimos metiendo. Es que hay mucha gente, güey. Oye, hay mucha gente, todo el mundo se intenta portar bien, ¿verdad? Sí. Pero si son todos amigos aquí. Yo diría grosería. ¿Vas a tener problemas con Elvi aquí? Es que todos le hizo la cena. Muy bien. La cena. El tema fue la cena. Sí, están en la propaganda. Eso es arte de pal. Sí, qué bien. Sí, eso es arte. Sí. La propaganda es que Hernán, ¿verdad? No tiene que pasar su número para que pongamos aquí. Ya se elimina ya la cuenta que... La mejor pizza que yo conozco es la de Hernán. ¿Sí? Contacto con... ¿Cómo poner aquí en la pantalla ahora? Bueno, muchas gracias a todos, señores. Por favor, a todos los que nos acompañan a través de nuestro canal, no dejen de suscribirse, de comentar. Tenía que haber dicho a lo largo del canal, pero cuando me concentro en la discusión ya me olvido de invitar. Así que muchas gracias a todos. Espero que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima tertulia. Gracias.